En este video escucharás historias impactantes de entrenadores que cruzaron la línea sin darse cuenta. O tal vez sabían exactamente lo que hacían, y aún así lo hicieron. Situaciones tensas, momentos incómodos y consecuencias inesperadas que te harán preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar una simple acción? Entrenadores. ¿Alguna vez te metiste en problemas por algo que dijiste o hiciste? Sucedió hace unos 4 años. Yo entrenaba a un equipo de fútbol de adolescentes. Tenía un chico en particular, vamos a llamarlo Julián, que era el más dedicado del grupo. No faltaba un entrenamiento, siempre era el primero en llegar y el último en irse, pero siendo honestos, técnicamente no estaba al nivel de los demás. Se esforzaba el doble para obtener la mitad de resultados. Un sábado, después de una derrota bastante dura en un torneo importante, yo estaba agotado y frustrado. Me alejé un poco del grupo para hablar con mi asistente cerca de los bancos de suplentes. Pensé que estábamos solos. En medio de la frustración, mi asistente me preguntó qué íbamos a hacer con la alineación para el próximo partido y yo, sin pensar en las consecuencias, solté una frase lapidaria. Le dije, por más que Julián se esfuerce, simplemente no tiene el talento. Estamos perdiendo el tiempo tratando de que juegue como los demás. Hay gente que simplemente no nació para esto. En cuanto terminé la frase, escuché un ruido detrás de una de las lonas del banco. Era Julián. Se había olvidado sus espinilleras y regresó justo a tiempo para escucharme decir que no creía en él. No dijo nada. Me miró, recogió sus cosas y se fue caminando sin decir una palabra. Al día siguiente, su padre me llamó para decirme que Julián no volvería al equipo. Lo peor no fue perder a un jugador, sino darme cuenta de que mis palabras habían destruido la confianza de un chico que amaba el deporte. El problema no fue solo lo que dije, sino el impacto que tuvo en su identidad. Me metí en problemas serios con el club porque el padre presentó una queja formal, pero el verdadero castigo fue la culpa. Desde ese día, aprendí que un entrenador no solo dirige jugadas, sino que sostiene los sueños de los demás. Un comentario descuidado en un momento de frustración puede marcar a alguien para siempre. Ahora, antes de abrir la boca, siempre me pregunto si lo que voy a decir construye o destruye, porque una vez que las palabras salen, no hay forma de recuperarlas. Esta es la confesión que más me ha costado procesar, no solo por las consecuencias legales y profesionales que enfrenté, sino por la lección de humildad que me dio. Sucedió durante las finales estatales de baloncesto hace 3 años. Yo dirigía un equipo de preparatoria que lo tenía todo para ganar. Estábamos a un solo partido de la gloria y la presión era asfixiante. La escuela, los padres y los mismos jugadores no hablaban de otra cosa que no fuera el trofeo. Mi base estrella, un joven con un talento increíble pero con una rodilla que ya le había dado problemas, sufrió una caída fea en el segundo cuarto. Lo saqué de la cancha de inmediato. Él me decía que estaba bien, que solo era un golpe, pero yo veía el dolor en sus ojos. Sin embargo, el partido se nos estaba escapando. El equipo contrario nos llevaba 10 puntos de ventaja y mi asistente me repetía al oído que, si no lo metíamos de nuevo, estábamos acabados. Cometí el error que todo entrenador jura que nunca cometerá, puse el resultado por encima de la persona. Le pregunté si podía seguir, él asintió con miedo a decepcionarme y lo mandé de vuelta a la duela. Ganamos el partido en el último segundo gracias a una jugada suya, pero el costo fue devastador. En ese último salto, su rodilla cedió por completo. Verlo en el suelo, rodeado de gente celebrando mientras él gritaba de dolor. Es una imagen que no me deja dormir. El problema real empezó al día siguiente. No solo fue la cirugía que él necesitó, sino que los padres, con toda la razón del mundo, presentaron una denuncia formal ante la liga y el distrito escolar. Alegaron que yo había ignorado los protocolos de seguridad y que había presionado a un menor de edad para jugar lesionado. Me suspendieron de inmediato. Pasé meses bajo investigación, enfrentando audiencias donde mi ética profesional fue desmenuzada frente a personas que antes me admiraban. Perdí mi empleo en esa institución y mi reputación quedó manchada en el circuito regional. Pero lo que más me dolió no fue la sanción, sino la conversación que tuve con ese chico meses después. Me dijo que él confiaba en que yo, como su entrenador, sabría decirle cuándo parar porque él no tenía la madurez para hacerlo solo. Me dolió más que cualquier multa o suspensión. Me metí en problemas porque olvidé que mi trabajo no era ganar trofeos, sino proteger a los jóvenes a mi cargo. Hoy trato de reconstruir mi carrera desde cero en una liga pequeña, y cada vez que veo a un jugador tropezar, detengo el entrenamiento. He aprendido que ninguna medalla vale más que la salud de un deportista, y que el silencio de la culpa es mucho más ruidoso que los aplausos de una grada llena. Aquella victoria fue, en realidad, la derrota más grande de mi vida.
Esta historia demuestra lo fácil que es arruinar una reputación por una simple conversación fuera de contexto. Sucedió hace un par de años cuando entrenaba a un equipo de natación competitivo. Estábamos a mitad de temporada y yo quería darle una sorpresa a mis atletas. Había conseguido, después de mucho negociar, que una marca deportiva nos patrocinara los uniformes de gala y las maletas nuevas para el torneo nacional. El problema fue cómo manejé el asunto. Como quería que fuera una sorpresa total, me puse de acuerdo con el proveedor para vernos en un estacionamiento detrás del complejo deportivo, ya que él pasaba por la ciudad de camino a otra entrega. Era un viernes por la noche. Después del entrenamiento, mientras esperaba al proveedor, recibí una llamada de mi asistente. Él estaba preocupado porque el presupuesto del club estaba muy ajustado y temía que no pudiéramos pagar las inscripciones del torneo. Yo, tratando de calmarlo y sin querer revelar la sorpresa de los uniformes, le dije exactamente estas palabras: no te preocupes por el dinero, ya lo tengo todo arreglado. Me voy a ver con un tipo ahora mismo en el estacionamiento de atrás para hacer el intercambio. Él me da los paquetes, yo le doy el sobre con el efectivo y nadie tiene por qué enterarse hasta el día del viaje. Lo tenemos que mantener en secreto porque, si los padres se enteran antes de tiempo, se va a armar un escándalo por las preferencias. Lo que yo no sabía era que la directora del club estaba caminando hacia su auto justo detrás de mi posición y escuchó cada una de mis palabras. En su mente, yo no estaba comprando uniformes, ella pensó que estaba comprando sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de los nadadores o que estaba aceptando sobornos para favorecer a ciertos chicos en la alineación. El lunes por la mañana, antes de que pudiera siquiera dejar mis llaves en el escritorio, me escoltaron a la oficina de la dirección. Había 2 miembros de la junta directiva y un ambiente de funeral. Me acusaron directamente de actividades ilegales y de poner en riesgo la integridad de los menores. Estuve suspendido de mis funciones durante 3 días mientras realizaban una investigación interna. Fue el momento más humillante de mi carrera. Tuve que presentar las facturas, los correos electrónicos con el proveedor y, finalmente, traer una de las maletas con el logo del equipo para demostrar de qué paquetes estaba hablando. Aunque se aclaró todo y la directora se disculpó, el daño ya estaba hecho. El rumor de que el entrenador estaba en pasos raros se filtró a algunos padres y tuve que dar explicaciones durante meses. Aprendí que, en este trabajo, la transparencia es más importante que cualquier sorpresa. Desde entonces, todas mis gestiones, por más inocentes que sean, se hacen por los canales oficiales y a la luz del día. Lo que empezó como un gesto para motivar a mi equipo, terminó siendo una lección de supervivencia profesional que casi me cuesta todo lo que había construido. Esta historia es un recordatorio de que el ego es el peor enemigo de un entrenador, especialmente cuando los años empiezan a pasar y uno se niega a aceptarlo. Sucedió hace unos meses en un centro de alto rendimiento donde entreno a gimnastas de élite. Tenía un atleta joven, de unos 16 años, que estaba teniendo problemas para perfeccionar un salto mortal hacia atrás con doble giro. Es un movimiento técnico y peligroso que requiere una coordinación perfecta. El chico estaba frustrado y empezó a cuestionar mis correcciones, diciendo que lo que yo le pedía era mecánicamente imposible de ejecutar con la potencia que él tenía, en lugar de mantener la calma y explicarle la física del movimiento desde la teoría. Cometí el error de dejar que mi orgullo tomara el control. Le dije: mira, si yo podía hacerlo con 10 kilos más y menos entrenamiento, tú puedes hacerlo ahora. Aparté al chico, me quité el silbato del cuello y me paré en la pista de acrobacias. En mi mente, yo seguía siendo ese atleta de 20 años que podía hacer la rutina con los ojos cerrados. Pero la realidad era que llevaba casi una década sin intentar una maniobra de ese nivel. Mi cuerpo ya no tenía la memoria muscular ni la explosividad de antes. Me preparé, tomé carrera y salté. En el aire, a mitad del primer giro, me di cuenta de que mi cerebro sabía exactamente qué hacer, pero mis músculos no respondían con la velocidad necesaria. Me quedé corto en la rotación. En lugar de aterrizar elegantemente sobre mis pies, caí de rodillas y terminé rodando de forma torpe hasta salirme de la colchoneta, golpeándome el hombro contra el borde de madera del suelo. El silencio en el gimnasio fue absoluto. Todos los atletas se quedaron paralizados, no sabían si correr a ayudarme o fingir que no habían visto nada para no humillarme más. Me levanté lo más rápido que pude, tratando de disimular el dolor agudo que sentía en la espalda, pero el daño ya estaba hecho, había perdido la autoridad en ese segundo. Ver la cara de decepción y la sutil sonrisa de burla del chico al que estaba tratando de corregir fue mucho peor que el golpe físico. Tuve que pasar las siguientes 2 semanas dirigiendo los entrenamientos sentado en una silla y con un cabestrillo, ocultando que me había lesionado seriamente por una simple cuestión de vanidad. Me metí en problemas conmigo mismo y con mi equipo porque, al intentar demostrar que todavía podía, perdí el respeto que se gana a través de la sabiduría y el conocimiento.
Aprendí por las malas que un buen entrenador no es el que hace la jugada, sino el que sabe guiar al atleta para que la haga. Esa caída me enseñó que mi etapa como ejecutor terminó hace mucho, y que aceptar mis limitaciones físicas es la única forma de ser un profesional respetable. Ahora, cuando un alumno me cuestiona, uso videos y datos, porque sé que mi cuerpo ya no es el ejemplo que debo dar. Y hasta aquí las historias de profesionales. ¿Y tú, alguna vez dijiste o hiciste algo que terminó metiéndote en problemas sin imaginarlo? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu historia. Si te gustó el video deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias y relatos que te atraparán de principio a fin y te harán ver la vida desde diferentes perspectivas. Aquí, Pablito te cuenta, y nos vemos en el próximo video.